La oficina de Ricardo en el polígono industrial de Leganés no se parecía en nada a los despachos de cristal de la Castellana. Allí olía a gasoil, a café recalentado y a ese polvo metálico que solo se encuentra en las naves de logística que funcionan 24 horas al día. Sobre su mesa, una vieja fotografía en blanco y negro mostraba su primer camión, un Pegaso destartalado con el que recorrió media España para pagar los pañales de sus hijos. Ricardo se miró las manos. A sus 65 años, los callos habían retrocedido, pero las cicatrices de las cajas de madera seguían ahí. Había construido un imperio, Logística Ramírez, desde el barro de los suburbios madrileños hasta convertirla en una flota de 300 camiones. Todo lo que había hecho, las noches sin dormir, los domingos trabajando, las úlceras por estrés, había sido por un solo propósito: que Alberto y Elena nunca tuvieran que saber qué se siente al tener hambre. Don Ricardo, el coche está esperando. Es hora de ir a El Escorial, anunció Manuel, su chofer y amigo desde hacía 30 años. Aquel día era la boda de Alberto, el evento del año. 80.000 euros de presupuesto en una finca histórica en San Lorenzo de El Escorial. Ricardo se ajustó el traje de 3 piezas hecho a medida en una sastrería de la calle Jorge Juan. Se sentía un impostor. El espejo le devolvía la imagen de un hombre rico, pero por dentro seguía siendo el chico que descargaba sacos en Mercamadrid a las 4 de la mañana. La boda fue una exhibición de opulencia. Flores traídas de Holanda, un menú diseñado por un chef con 3 estrellas Michelin y una lista de invitados que parecía el ¿quién es quién? Del IBE 35. Ricardo vio a su hijo Alberto, impecable, sonriendo a las cámaras con esa seguridad que solo da el dinero que no has tenido que sudar. A su lado, Elena, con un vestido que costaba más que el salario anual de uno de sus conductores, se quejaba de que el champán no estaba a la temperatura correcta. Ricardo pagó cada factura con una sonrisa. Es por su felicidad, se repetía, pero algo en el ambiente le resultaba extraño, una frialdad que no lograba identificar. Un mes exacto después de que el último invitado abandonara El Escorial, la burbuja estalló. Ricardo recibió una llamada de don Braulio, su abogado patrimonial. Braulio no era un hombre dado a los dramas, por eso su tono grave por teléfono hizo que Ricardo cancelara todas sus reuniones del día. El despacho de Braulio, en la calle Velázquez, era un refugio de madera noble y silencio sepulcral. Cuando Ricardo entró, el abogado no se levantó para saludarle con la efusividad de siempre. Se limitó a señalar una silla frente a un monitor de ordenador. Ricardo, lo que voy a mostrarte no es agradable. Sabes que mi equipo de auditoría interna revisa cada movimiento de la empresa por protocolo, pero lo que hemos encontrado cruza lo profesional y entra en lo personal. Braulio pulsó un botón. Un audio comenzó a reproducirse. El sonido era algo sucio, grabado con un micrófono oculto en lo que parecía ser una suite de hotel. Ricardo reconoció la voz de inmediato. Era Alberto. No me jodas, Marta. Si el viejo se entera de lo de la deuda de las apuestas antes de que firme el fideicomiso de México, estamos muertos, decía Alberto. La voz de su nuera, la Dulce recién casada, respondió con una frialdad quirúrgica. No se va a enterar. Está demasiado ocupado sintiéndose orgulloso de su niño economista. En cuanto firme la transferencia de los 5 millones para la supuesta expansión, pedimos el divorcio técnico. El contrato prenupcial que le obligaste a firmar es una joya, ella se queda con la mitad del efectivo y nosotros lo lavamos a través de la sociedad pantalla en Delaware. Al viejo le daremos una palmadita en la espalda y le diremos que el mercado mexicano colapsó. Ricardo sintió como si un camión de 18 ejes le hubiera pasado por encima del pecho. Pero Braulio no se detuvo. Hay más, Ricardo, mira esto. Aparecieron carpetas con fotografías. En ellas, se veía a su hija Elena en un restaurante de lujo en Pozuelo de Alarcón, reunida con 2 hombres trajeados. No eran amigos, eran consultores legales especializados en procesos de incapacitación. Elena está preparando un informe pericial psicológico, explicó Braulio con voz suave. Alegan que tus últimas decisiones de inversión en la nave de Alcalá de Henares son fruto de una demencia senil incipiente. Quieren solicitar la tutela legal de tus bienes. Dicen que estás quemado, que ya no distingues la realidad del negocio y que eres un peligro para el patrimonio familiar. Ricardo se levantó de la silla, caminó hacia el ventanal que daba a Velázquez. Abajo, Madrid seguía su ritmo frenético. Los taxis blancos pasaban como manchas sobre el asfalto. Todo parecía igual, pero su mundo se había desintegrado en 5 minutos. Sus hijos no la amaban, le veían como una pieza de casa mayor que debía ser troceada mientras aún estaba caliente. Ricardo no llamó a Manuel, necesitaba caminar. Se internó en el Parque del Retiro y se sentó en un banco frente al Palacio de Cristal. Recordó a Alberto de niño,
cuando lloraba si Ricardo se iba de viaje y le prometía que de mayor sería fuerte como un camión. Recordó a Elena, su pequeña princesa, a la que le compraba todos los caprichos para compensar las horas que no podía pasar con ella por estar levantando el negocio. ¿En qué momento los convertí en monstruos?, se preguntó. La respuesta le dolió más que la traición, fue el exceso. Les dio el mapa, el coche y el combustible, pero nunca les enseñó a conducir. Les dio el fruto, pero nunca les dejó ver el esfuerzo de la siembra. Vio a una familia humilde cerca del estanque. Los padres compartían un bocadillo mientras los niños corrían tras las palomas. Se veían felices. Ricardo, con una cuenta bancaria con 7 ceros, se sentía el hombre más pobre de Madrid. Esa tarde, no volvió a la oficina de Leganés. Se fue directo a su casa en El Viso, una de las zonas más exclusivas de la capital. Una mansión que siempre le había parecido demasiado grande para él solo, pero que mantenía porque sus hijos necesitaban un hogar al que volver. Entró en el salón y vio un marco de fotos de plata. Era la foto de la boda. La rompió contra el suelo, no por rabia, sino por una repentina y cortante lucidez. La rabia es impulsiva, la lucidez es estratégica. Llamó a Braulio desde su despacho privado, rodeado de libros que nadie leía y trofeos empresariales que ya no significaban nada. Braulio, prepáralo todo. Vamos a jugar según sus reglas, pero con mi baraja. Quiero el fideicomiso de México listo para mañana, pero no como ellos esperan. Y quiero que llames a la inmobiliaria de Chamberí. Es hora de hacer limpieza en el patrimonio familiar. ¿Estás seguro, Ricardo?, preguntó el abogado. Esto va a ser una guerra. Una vez que disparemos, no habrá vuelta atrás. No habrá cenas de Navidad, no habrá fotos de nietos. Ricardo miró la cicatriz de su mano derecha, aquella que se hizo cambiando una rueda en una cuneta de la 4 bajo la lluvia en 1985. Ellos ya dispararon primero, Braulio. Yo solo voy a defenderme. La invitación fue simple: cena en El Viso. Asuntos urgentes del patrimonio. Alberto y Elena llegaron puntuales, algo raro en ellos. La codicia es la mejor aliada de la puntualidad. Alberto venía con su maletín de piel de quequedrilo y Elena con una sonrisa de complacencia que le resultó repugnante. «Papá, qué bien te vemos», dijo Elena, dándole un beso en la mejilla que Ricardo esquivó sutilmente. «Estábamos preocupados. Alberto me dijo que te vio un poco distraído en la última junta. Quizá necesites unas vacaciones largas. Tenemos un contacto en una clínica en Suiza que es maravillosa para el estrés». «¿La clínica?», pensó Ricardo. «El primer paso para el internamiento». «Sentados», ordenó Ricardo. Su voz no era la de un padre cariñoso, sino la del director general que despide a 1000 personas sin parpadear. La cena fue servida en silencio por el servicio doméstico. Ricardo apenas probó becado. Observaba cómo sus hijos devoraban el cordero y el vino de 500 euros la botella como si ya fuera suyo por derecho divino. «Tengo los papeles de la inversión en México, Alberto», dijo Ricardo, dejando una carpeta sobre la mesa. 5 millones de euros. Transferencia inmediata. A Alberto se le iluminaron los ojos. Casi podía escucharse el sonido de las fichas de casino en su cabeza. «Es una decisión brillante, papá. México es el futuro. Yo mismo supervisaré la operación para que no tengas que cansarte con los viajes. Y para ti, Elena», continuó Ricardo, «he decidido que el piso de Chamberí necesita una reforma. He hablado con el administrador». Elena dio un aplauso infantil. «Ya era hora. Esa cocina es de hace 3 años, está totalmente obsoleta». Ricardo se levantó, caminó hacia el aparador y sacó una segunda carpeta, mucho más gruesa. La soltó sobre la mesa de caoba con un golpe seco que hizo vibrar las copas de cristal de Bohemia. «En esta carpeta», dijo Ricardo, y su voz bajó una octava, volviéndose peligrosa, «están los odios de la deuda de juego de Alberto. Están las fotos de las reuniones de Elena con los peritos para incapacitarme. Y están las pruebas de la sociedad pantalla en Delaware que pensabais usar para vaciar mis cuentas». El silencio que siguió fue absoluto. Alberto dejó caer el tenedor. Elena se quedó con la copa a medio camino de los labios, petrificada. «¿Pensasteis que el viejo de Leganés se había vuelto blando?», susurró Ricardo, inclinándose sobre ellos. «Pensasteis que los años me habían nublado el juicio. Pero os olvidasteis de algo: yo construí esto pieza a pieza. Conozco cada tornillo de mi empresa y cada movimiento de mi dinero. ¿De verdad creíais que un par de niños mimados que no saben lo que es una nómina iban a engañarme a mí?». El silencio en el comedor de El Viso era tan denso que se podía escuchar el siseo del sistema de climatización. Alberto, que siempre se había jactado de su elocuencia en los foros financieros, parecía haber olvidado cómo articular una frase. Sus ojos saltaban de la carpeta manila a la expresión pétrea de su padre, buscando una grieta,
un rastro de la debilidad que creía haber detectado meses atrás. Papá, escucha, balbuceó finalmente Alberto, mientras una gota de sudor le resbalaba por la sien, arruinando su aspecto de ejecutivo impecable. Está sacando las cosas de contexto. Lo de los odios era una forma de hablar. Marta y yo estábamos bajo mucha presión por la boda. Las deudas de inversión son normales en nuestro mundo. Fue una bravuconada, nada más. Una broma de mal gusto tras un par de copas. Ricardo no parpadeó. Se sirvió un poco de agua, con un pulso tan firme que Alberto sintió un escalofrío. ¿Una broma de 5 millones de euros, Alberto?, preguntó Ricardo con una suavidad aterradora. ¿Una broma que incluye crear una sociedad pantalla en Delaware con el nombre de soltera de tu suegra? Tienes razón, tu sentido del humor ha mejorado mucho desde que te pagué el máster en Londres. Elena, que había permanecido en un estado de shock absoluto, reaccionó de la única forma que sabía, mediante el ataque y la manipulación emocional. Se levantó de la silla, haciendo que el respaldo golpeara contra la pared de papel pintado de seda. «Esto es un atropello», gritó, y su voz, que solía ser melodiosa en los cócteles de la calle Goya, se volvió estridente. ¿Nos espías? ¿Contratas a gente para seguirnos? Tú eres el que está mal, Ricardo. Lo de Pozuelo, lo de los médicos, lo hicimos por ti. Te olvidas de las cosas, te obsesionas con el trabajo, estás paranoico. ¿No ves que esto que estás haciendo ahora mismo es la prueba de que no estás bien de la cabeza? Ningún padre cuerdo le haría esto a sus hijos. Ricardo dejó el vaso sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera sonó como un disparo. Esa es la diferencia entre nosotros, Elena, dijo Ricardo, levantándose lentamente. Vosotros habéis pasado tanto tiempo en despachos de diseño y restaurantes con estrella Michelin que habéis olvidado de dónde vengo. Yo no soy un señor de Elviso. Yo soy un camionero de Leganés que aprendió a leer los contratos antes de que me los pusieran delante. ¿Pensasteis que porque ya no huelo a gasoil, ya no sé cuándo me están intentando robar la carga? Ricardo caminó hacia su escritorio y sacó un documento grapado. No era el Fideicomiso de México. Era una notificación legal con el sello de su bufete de abogados. Mañana a las 8 de la mañana, comenzó Ricardo, leyendo el documento con voz monocorde, el usufructo del piso de la calle Almagro, en Chamberí, queda revocado. Elena, tienes exactamente 48 horas para desalojar la vivienda. El contrato de alquiler está a nombre de la empresa, y la empresa ha decidido que ese activo se va a liquidar para cubrir las pérdidas de una mala gestión, la tuya. Elena se dejó caer de nuevo en la silla, con el rostro lívido. No puedes hacer eso, es mi casa. Toda mi vida está ahí. Es mi casa, corrigió Ricardo. Y en cuanto a ti, Alberto, he hablado con el Consejo de Administración de Logística Ramírez. Como accionista mayoritario, he solicitado una auditoría forense de tu departamento. No vas a ir a México. No vas a ir a ninguna parte. Mañana tu tarjeta de acceso a la sede central estará desactivada. Tu coche de empresa, el Mercedes que tanto te gusta lucir en el club de campo, debe ser entregado en la base de Leganés antes del mediodía. Alberto se puso en pie, con los puños apretados. La rabia sustituyó al miedo. Si haces eso, hundo la empresa. Sé dónde están los trapos sucios, papá. Sé lo que hiciste para conseguir la concesión del Puerto Seco. Ricardo sonrió por primera vez en toda la noche. Era una sonrisa triste, pero llena de una superioridad moral aplastante. Adelante, Alberto, inténtalo. Pero recuerda que los trapos sucios, de los que hablas los lavé yo hace 20 años con impuestos y multas que tú ni siquiera sabrías contabilizar. Todo lo que tienes es gracias a mí, y todo lo que crees saber es apenas la superficie de lo que cuesta mantener 1000 empleos vivos. Ahora, fuera de mi casa. Los hermanos salieron de la mansión de Elviso como si el aire dentro de la casa les quemara los pulmones. Afuera, la noche madrileña era clara y el viento soplaba desde la sierra, barriendo las calles vacías. Se quedaron parados junto al coche de Alberto, bajo la luz amarillenta de las feroúles. Tenemos que hacer algo, dijo Elena, que no dejaba de temblar. No puede hablarnos así, es nuestro padre, tiene que haber una forma legal de pararlo. Alberto, tú eres el economista, piensa. Alberto sacó su teléfono móvil con dedos temblorosos. Intentó entrar en la aplicación de su banco. Tecleó la clave 2 veces, errando en los números. A la tercera, la pantalla mostró un mensaje en rojo, cuenta bloqueada. Contacte con su oficina. Hijo de, susurró Alberto. Ha cancelado las tarjetas de crédito corporativas. Las personales están vinculadas a la cuenta nodriza de la empresa. Elena, nos ha dejado sin liquidez. ¿Qué quieres decir con sin liquidez?, preguntó ella, con una nota de histeria en la voz.
Tengo que pagar a la decoradora mañana. Tengo una reserva en Ibiza para el mes que viene. Alberto, soluciona esto. Alberto se volvió hacia ella y, por primera vez, la miró con el mismo desprecio que Ricardo les había mostrado a ambos. ¿Quieres callarte de una vez? ¿No te das cuenta? El viejo no está errático. Nos ha tendido una trampa. Sabía lo de Pozuelo desde el principio y nos dejó seguir para tener pruebas de la traición. Estamos fuera, Elena. Fuera de la empresa, fuera de las cuentas y, si no nos movemos rápido, fuera de Madrid. Se subieron al coche y Alberto arrancó con un chirrido de neumáticos que rompió el silencio del barrio. Mientras bajaban por el paseo de la Castellana, Alberto veía los edificios de oficinas, las torres de cristal donde él soñaba con mandar algún día. Todo se sentía lejano, como si de repente se hubiera convertido en un fantasma en su propia ciudad. Dentro de la casa, Ricardo permaneció sentado en la oscuridad del salón. No encendió las luces. Solo escuchaba el tic-tac de un reloj de pared que le recordaba que el tiempo, a diferencia del dinero, no se puede recuperar. Manuel, su chofer, entró silenciosamente en la habitación. ¿Desea que prepare algo más, don Ricardo, o que me retire? Quédate un momento, Manuel, dijo Ricardo sin mirarle. Dime la verdad. ¿Crees que he sido demasiado duro? ¿Crees que un padre debería perdonar incluso cuando le están cavando la fosa? Manuel suspiró. Se conocían desde que ambos descargaban camiones bajo la lluvia en los años 70. Usted no ha sido duro, Ricardo, ha sido justo. Los criamos para ser leones, pero se convirtieron en hienas porque nunca les enseñamos que la comida se caza, no se exige. Lo que ha hecho hoy no ha sido por odio, ha sido para ver si queda algo de aquel niño que usted quería tanto dentro de ese traje de 3.000 euros. Ricardo cerró los ojos. Me duele más de lo que puedo decir, Manuel. Mañana Elena estará llorando en Chamberí y Alberto estará buscando a quien culpar en algún bar de La Moraleja. Y yo estaré aquí, con mis camiones y mis millones, pero sin hijos. Usted tiene algo que ellos no tienen, jefe, dijo Manuel, poniendo una mano en el hombro de su amigo. Tiene la conciencia tranquila y un plan, y en Leganés, todavía nos acordamos de quién es el jefe. Ricardo asintió. Se levantó y caminó hacia su despacho. Encendió la luz y abrió un mapa de España sobre la mesa. No iba a quedarse en Madrid viendo cómo sus hijos se desintegraban. Tenía trabajo que hacer. Manuel, mañana a las 7 salimos para la base de Leganés. Quiero reunir a todos los gerentes de flota. Y llama a Braulio. Dile que empiece el proceso de donación para la Fundación de Vallecas. Si mis hijos no quieren el legado de su padre, habrá otros que sí sepan valorarlo. A la mañana siguiente, el polígono industrial de Leganés amaneció con una actividad frenética, pero no era la actividad habitual. En la entrada de Logística Ramírez, 2 guardias de seguridad privada, de una empresa externa contratada por Braulio, custodiaban la verja. Alberto llegó a las 8:10, conduciendo su Mercedes con una expresión de determinación desesperada. Se bajó del coche y se dirigió a la entrada, pero los guardias le cortaron el paso. Lo siento, don Alberto, tenemos órdenes estrictas. Su pase ha sido revocado. ¿Sabéis quién soy?, gritó Alberto, atrayendo las miradas de los mecánicos que empezaban su turno. Soy el director financiero de esta puta empresa. Quitad vuestras manos de encima o mañana estaréis en la cola del paro. Órdenes de la propiedad, señor, repitió el guardia con una voz desapasionada. Desde la ventana de su oficina en el segundo piso, Ricardo observaba la escena. Alberto parecía pequeño desde allí arriba, pequeño y patético, gritando contra un muro que él mismo había ayudado a levantar con su arrogancia. Ricardo cogió el teléfono de su mesa. Manuel, dile a los chicos del taller que si Alberto no se retira en 5 minutos, llamen a la Policía Nacional. No quiero espectáculos en mi puerta, pero tampoco quiero que se crea que esto es una sugerencia. Es un despido procedente por falta de lealtad y posible malversación. Ricardo colgó. Sabía que el siguiente paso de sus hijos sería legal. Intentarían usar el informe de incapacidad que Elena había estado cocinando. Intentarían atacar sus puntos débiles. Lo que no sabían es que Ricardo ya no tenía puntos débiles. Se los habían arrancado ellos mismos en aquella suite del Escorial. Elena nunca había madrugado por necesidad. Para ella, las 8 de la mañana era una hora abstracta que solo existía para los vuelos a las Maldivas o las citas en clínicas de estética. Por eso, cuando el timbre de su piso en la calle Almagro sonó con una insistencia metálica y violenta, pensó que se trataba de un error de algún repartidor. Se puso una bata de seda italiana y abrió la puerta con una queja en los labios. Pero no era un repartidor. Eran 2 hombres con monos de trabajo, un cerrajero con una caja de herramientas pesada y Braulio, el abogado de su padre,
que sostenía una carpeta de cuero con una expresión de profesional indiferencia. Detrás de ellos, una pareja de la policía municipal observaba la escena desde el rellano. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, sintiendo un nudo de pánico en la garganta. Braulio, ¿te has vuelto loco? Son las 8 de la mañana. Buenos días, Elena, dijo Braulio con voz plana. Como te notificó tu padre hace 48 horas, el usufructo de esta vivienda ha sido revocado. El inmueble pertenece a la Sociedad Patrimonial de Logística Ramírez, y se ha firmado una orden de recuperación inmediata del activo. Es mi casa, no podéis entrar así, gritó ella, intentando cerrar la puerta, pero el cerrajero ya había puesto el pie en el umbral. Técnicamente, no es tu casa, intervino uno de los agentes. Tenemos la documentación que acredita que la propiedad es de una empresa y que tú careces de contrato de alquiler o título de propiedad. Tienes 2 horas para recoger tus pertenencias personales. Lo que no saques hoy, será inventariado y trasladado a un guardamuebles en el polígono de Villaverde. Elena vio cómo los operarios empezaban a trabajar en la cerradura de la puerta de servicio mientras ella corría de habitación en habitación. De repente, el vestidor que parecía un santuario de la moda se convirtió en una trampa de tela y cuero. Metió vestidos de Chanel y bolsos de Hermes en maletas de forma caótica, llorando de rabia y humillación. Cada vez que cerraba una cremallera, sentía que un pedazo de su identidad se desvanecía. Madrid, su Madrid de lujo y apariencias, le estaba cerrando las puertas en la cara. Mientras Elena era desalojada, Alberto no se quedó de brazos cruzados. Se reunió con su equipo legal en una oficina cerca de la Plaza de Castilla. Estaba desaliñado, con la misma camisa del día anterior y un brillo febril en los ojos. Tenemos que presentar la demanda de incapacitación hoy mismo, le dijo a su abogado, un hombre joven y ambicioso que olía la sangre y el dinero. Mi padre ha perdido el juicio. Está liquidando activos de forma errática, despidiendo a directivos clave y echando a su propia hija a la calle. Si no conseguimos una administración judicial cautelar, para cuando queramos heredar solo quedarán las deudas. Necesitamos que el informe pericial sea demoledor, Alberto, respondió el abogado. Si el juez ve una mínima duda de que tu padre es capaz de gestionar sus facultades, nos denegarán la cautelar. El informe está listo, mintió Alberto. Elena ha conseguido testimonios de antiguos empleados que dicen que habla solo, que tiene ataques de ira y que toma decisiones basadas en delirios de grandeza de sus tiempos de camionero. Lo que Alberto no sabía era que Ricardo no estaba escondido en el viso llorando su traición. Ricardo estaba en ese mismo momento en un hospital privado de la calle Arturo Soria, sometiéndose voluntariamente a una batería de exámenes neurológicos y psiquiátricos con los 3 mejores especialistas de España. Quiero que el informe sea exhaustivo, le dijo Ricardo al jefe de neurología. No solo que estoy sano, sino que tengo una capacidad cognitiva superior a la media para mi edad. Quiero que este documento sea un escudo que ningún abogado de medio pelo pueda atravesar. A la semana siguiente, la situación de los hermanos se volvió insostenible. Sin acceso a las cuentas corporativas y con sus ahorros personales bloqueados por investigaciones de administración desleal, el estilo de vida de Alberto y Elena colapsó como un castillo de naipes en medio de un Vendebel. Alberto tuvo que entregar el Mercedes en la base de Leganés. Lo hizo de noche, esperando no ser visto, pero Manuel estaba allí esperándolo con un recibo de entrega. Aquí tienes las llaves, Manuel. Dile a mi padre que esto no va a quedar así, que se prepare para el juicio. Don Alberto, dijo Manuel, cogiendo las llaves con desprecio, usted todavía no ha entendido nada. Su padre no está peleando por el coche ni por el dinero, está peleando por su dignidad, algo que usted entregó hace mucho tiempo en las mesas de juego. Alberto se fue caminando hacia la parada del metro de Leganés. Fue la primera vez en 15 años que se subía al transporte público. El olor a metal, el ruido de la megafonía y la multitud de trabajadores que regresaban a sus casas le resultaron una agresión personal. Se sentía un extraño en la ciudad que creía poseer. Elena, por su parte, se había refugiado en un hotel barato cerca de la estación de Atocha. Se pasaba el día llamando a sus amigos de la alta sociedad madrileña buscando un sitio donde quedarse. Pero la noticia del enfrentamiento con Ricardo Ramírez había corrido como la pólvora por los salones de la capital. En el mundo del dinero, nadie quiere estar cerca de un barco que se hunde, especialmente si el dueño del muelle es el que lo ha torpedeado. Lo siento, Elena, tenemos la casa llena de invitados, le dijo una conocida que antes le enviaba flores cada semana. Además, mi marido hace negocios con la flota de tu padre y, bueno, entenderás que es una situación delicada.
Elena colgó el teléfono y miró sus maletas apiladas en la habitación de 20 metros cuadrados. Sus vestidos de marca parecían ahora disfraces ridículos en aquel entorno de paredes desconchadas. El día de la vista por la incapacitación cautelar, los juzgados de la Plaza de Castilla estaban rodeados de una atmósfera de tensión eléctrica. Alberto y Elena llegaron juntos, intentando proyectar una imagen de unidad familiar preocupada. Ricardo llegó 5 minutos antes, escoltado por Braulio y Manuel. Caminaba erguido, con un traje gris marengo y una mirada que parecía atravesar las paredes. En la sala, el juez, un hombre de mirada cansada pero astuta, revisó los documentos. El abogado de Alberto comenzó su exposición, hablando de comportamientos erráticos, despilfarro de patrimonio y posible demencia vascular. Elena incluso sollozó un poco, cubriéndose la cara con un pañuelo de seda. Cuando llegó el turno de la defensa, Braulio no se anduvo con rodeos. Señoría, no vamos a entrar en discusiones sobre sentimientos. Vamos a hablar de hechos. Aquí tiene los resultados de las pruebas realizadas la semana pasada en la clínica universitaria. 3 informes independientes que confirman que mi cliente goza de una salud mental envidiable. El abogado de Alberto intentó interrumpir, pero el juez le hizo callar con un gesto. Y aquí, continuó Braulio, tenemos las pruebas de por qué se inició esta supuesta preocupación por la salud de don Ricardo. Estas son las grabaciones de la suite nupcial de El Escorial, donde el demandante confiesa su plan de desfalco. Y estas son las pruebas de las deudas de juego de Alberto Ramírez, que suman más de 600.000 euros en casinos de Madrid y Gibraltar. El juez hojeó los documentos. El silencio en la sala era sepulcral. Se podía oír la respiración agitada de Elena. Señor Alberto Ramírez, dijo el juez, levantando la vista, ¿es cierto que usted tiene deudas de juego por valor de más de $500.000 de euros? Alberto balbuceó, buscando una salida que no existía. Es una inversión que salió mal, señoría. Pero eso no quita que mi padre esté actuando de forma vengativa. La venganza no es un síntoma de incapacidad mental, señor Ramírez, sentenció el juez. Es, a menudo, una respuesta lógica a la traición. Se deniega la medida cautelar. Y más aún, voy a dar traslado a la fiscalía de estos odios por si existiera un indicio de conspiración para el fraude. Ricardo se levantó sin mirar a sus hijos. Salió de la sala con el mismo paso firme con el que había entrado. Alberto y Elena se quedaron allí, en los bancos de madera del juzgado, sintiendo por primera vez el peso real de la justicia. Ya no eran los hijos del dueño de Madrid, eran 2 acusados en una ciudad que ya no les pertenecía. Semanas después del juicio, Ricardo citó a Manuel. Vamos a Vallecas, Manuel. Quiero ver cómo va la obra del centro. El centro de formación, Ricardo Ramírez, estaba tomando forma en una antigua nave rehabilitada. Allí, 50 jóvenes del barrio estaban aprendiendo mecánica, logística y gestión de flotas. Ricardo caminaba entre ellos, hablando de motores y rutas, de cómo asegurar una carga y de cómo entender un balance de cuentas. ¿Sabe qué es lo mejor de esto, Manuel?, dijo Ricardo, viendo a un chico de 18 años soldar una pieza con concentración absoluta. Estos chavales no esperan que yo les regale nada, esperan que les enseñe a ganárselo. Si hubiera hecho esto con Alberto y Elena hace 20 años, hoy no estaríamos solos. Nunca es tarde para sembrar en buena tierra, jefe, respondió Manuel. Ricardo recibió un mensaje en su teléfono. Era de Elena. Papá, por favor, no tengo dinero para pagar el hotel. Alberto se ha ido a Marbella a intentar vender su reloj y me ha dejado sola. Perdóname. Ricardo miró el mensaje durante un largo minuto. Sus dedos dudaron sobre la pantalla, pero luego recordó la voz en el audio, la frialdad con la que planeaban su muerte civil. Braulio, dijo Ricardo, llamando a su abogado, haz que le paguen a Elena 6 meses de alquiler en un piso modesto en Usera. Ni un euro en mano, solo el alquiler y una tarjeta de supermercado con el saldo justo para comida. Y dile que si quiere más, la Fundación de Vallecas busca personal para la limpieza de las oficinas. El sueldo es el mínimo interprofesional, que decida ella si prefiere la SKV o el hambre. Mientras el invierno madrileño se asentaba con su frío seco y cortante, Alberto Ramírez huía hacia el sur en un autobús de línea, oculto tras unas gafas de sol de marca que ya no podía permitirse perder. Su destino era Marbella, el último refugio de su ego. Pensaba que allí, entre los yates de Puerto Banús y las villas de la Milla de Oro, todavía conservaba algún contacto, algún socio, que le perdonaría sus deudas a cambio de información privilegiada sobre logística Ramírez. Pero Marbella es una ciudad que huele la desesperación a kilómetros de distancia. Alberto intentó vender su reloj Patek Philippe en una joyería de lujo para conseguir liquidez inmediata. El joyero, un hombre que había visto pasar a 1000 príncipes caídos,
lo examinó con una lupa que parecía juzgar no solo el metal, sino el alma del portador. Señor Ramírez, este reloj es una pieza magnífica, dijo el joyero con una sonrisa gélida. Pero su padre envió una circular a las principales casas de subastas y joyerías de España. Esta pieza está registrada como patrimonio de la empresa, no personal. Si lo compro, estaría cometiendo un delito de receptación. Lo siento, pero no puedo ayudarle. Alberto salió a la calle bajo un sol que no calentaba. Sus amigos de juergas, aquellos que antes le llamaban hermano, mientras él pagaba las botellas de champán de 1000 euros, no le devolvían las llamadas. En Marbella, si no tienes mesa en el club más exclusivo, simplemente no existes. Pasó su primera noche en una pensión de mala muerte en el casco antiguo, escuchando el ruido de los turistas y comprendiendo, por primera vez, que el apellido Ramírez no era un escudo, sino una marca de la que su padre le había despojado con un solo movimiento de pluma. Elena, mientras tanto, cruzaba el río Manzanares no para pasear por Madrid Río, sino para instalarse en el pequeño piso que Braulio le había alquilado en Usera. El contraste era brutal. El ruido de las persianas metálicas al abrirse al alba, el olor a fritura de los bares de barrio y la ausencia de porteros de uniforme le provocaban ataques de ansiedad. Su primera noche en Usera la pasó sentada sobre una de sus maletas de lujo, mirando las paredes de Gotelé. No había servicio de habitaciones. No había una señora de la limpieza que recogiera sus vestidos del suelo. Tenía hambre, pero su tarjeta de supermercado solo le permitía comprar productos básicos. No voy a hacerlo, se repetía a sí misma, mirando el folleto de la Fundación Ramírez que Braulio le había entregado. No voy a fregar suelos. Soy Elena Ramírez. Soy licenciada. Soy alguien. Pero el hambre es un maestro de humildad muy eficiente. Al tercer día, después de alimentarse solo de café y galletas baratas, Elena se presentó en la nave de Vallecas. Llevaba un conjunto de ropa que antes usaba para ir al gimnasio, pero que ahora era lo más humilde que tenía. Ricardo la vio llegar desde su despacho acristalado. No bajó a recibirla. Dejó que Manuel fuera quien le entregara el uniforme de limpieza, un chaleco reflectante y unos guantes de goma. Si quieres el sueldo, el turno empieza a las 7, le dijo Manuel con una neutralidad que le dolió más que un insulto. Hay que limpiar los baños de los conductores y las oficinas de los mecánicos. Aquí no hay, señorita Elena, solo hay personal de mantenimiento. Elena cogió el uniforme con dedos temblorosos. Ese día, mientras limpiaba el rastro de grasa de los hombres que realmente hacían funcionar la empresa de su padre, Elena comprendió que el dinero no era algo que estaba ahí, sino algo que se arrancaba al mundo con esfuerzo. Cada vez que un conductor le daba las gracias por dejar el baño limpio, una parte de su antigua arrogancia moría, y algo nuevo, pequeño y frágil, empezaba a crecer. Ricardo no se quedó de brazos cruzados viendo cómo sus hijos sufrían. No era sadismo, era pedagogía extrema. Cada noche, revisaba los informes de Braulio. Sabía que Alberto estaba durmiendo en un hostal y que Elena estaba cumpliendo con sus turnos en Vallecas sin faltar un solo día, aunque fuera con los ojos hinchados de tanto llorar. Ricardo, ¿podrías aflojar un poco?, le dijo Braulio una tarde mientras compartían un café en la base de Leganés. Elena está trabajando duro. Quizás sea hora de devolverle el piso de Almagro. Si le devuelvo el piso ahora, Braulio, todo este dolor no habrá servido para nada, respondió Ricardo, mirando a través del cristal como un camión articulado maniobraba con precisión. Ella no está aprendiendo a limpiar, está aprendiendo que el mundo no le debe nada. El día que entienda que el respeto de un mecánico vale más que la envidia de una socialité, ese día volverá a ser mi hija. En cuanto a Alberto, las noticias eran peores. Había sido detenido en un control rutinario en Málaga, no por un delito grave, sino por intentar marcharse de un hotel sin pagar la cuenta. Ricardo se negó a pagar la fianza de inmediato. Dejó que pasara 48 horas en el calabozo, rodeado de delincuentes comunes y del frío cemento de la celda. Cuando Alberto salió, gracias a una fianza mínima que Ricardo pagó de forma anónima, ya no era el mismo. El brillo de tiburón de las finanzas se había apagado. Estaba demacrado, con la barba de varios días y el traje arrugado. Volvió a Madrid en el mismo autobús, pero esta vez no miraba por la ventana con altivez. Miraba al suelo, aplastado por el peso de su propia insignificancia. Un año después de aquella cena fatídica en el Viso, Ricardo organizó una comida en la nave de Vallecas. No fue una cena de gala. Fue una barbacoa para todos los empleados de la fundación y los alumnos de la escuela de mecánica. Elena estaba allí, ya no como limpiadora, sino como asistente administrativa de la fundación. Había demostrado una capacidad de organización que ni ella misma sabía que tenía. Vestía ropa sencilla,
comprada en las tiendas del barrio, y se reía de verdad con las otras empleadas. Alberto apareció al final. No estaba invitado, pero nadie le impidió el paso. Trabajaba ahora como administrativo en una empresa de mensajería externa, una que no tenía nada que ver con su padre. Ganaba 1.200 euros al mes y compartía un piso en Alcorcón con otros 2 compañeros. Ricardo los vio a los dos acercarse. El silencio se hizo en el patio de la nave. «Papá», dijo Alberto, y por primera vez en su vida, no hubo rastro de manipulación en su voz. «No vengo a pedirte dinero, ni la empresa. Solo quería que supieras que el mes pasado pagué mi primera deuda de juego con mi propio sueldo. Me llevará 10 años pagarlo todo, pero es mi deuda, no la tuya». Elena se acercó y le puso una mano en el hombro a su hermano. Miró a Ricardo con una serenidad nueva. «Ya no quiero el piso de Chamberí, papá», dijo ella. «Me gusta Usera. Me gusta la gente de aquí. He aprendido que la vida es mucho más ruidosa allí abajo, pero también es mucho más real. Perdónanos, no por el dinero, sino por no haber visto al hombre que había debajo del empresario». Ricardo sintió que un nudo que llevaba décadas apretándole el pecho se soltaba por fin. No los abrazó de inmediato. El perdón de un padre es un proceso, no un evento. Pero le señaló 2 sillas vacías en la mesa de los trabajadores. «Sentaos», dijo Ricardo. «Hay carne en la parrilla y el pan está recién hecho. Hoy no hay herencias que repartir, solo comida que compartir». Ricardo Ramírez murió 3 años después, de forma pacífica, sentado en su sillón de la casa de Elviso, con un mapa de ruta sobre las rodillas. Cuando Braulio leyó el testamento definitivo en el despacho de la calle Velázquez, no hubo sorpresas ni gritos. «A mis hijos, Alberto y Elena», leyó Braulio, «les dejo el 50% de Logística Ramírez, bajo una condición innegociable: durante los próximos 10 años, sus salarios no podrán superar el triple del sueldo del conductor más joven de la flota. El otro 50% de los beneficios se destinará a la Fundación de Vallecas de forma perpetua. Os dejo la empresa no para que seáis ricos, sino para que seáis responsables. El dinero es como el gasoil de mis camiones: si no sirve para mover algo importante, solo es un líquido sucio y peligroso que acaba manchándolo todo». Alberto y Elena salieron del despacho cogidos del brazo. No se fueron a celebrar a un restaurante de lujo. Caminaron hacia el Retiro, el mismo parque donde su padre había llorado su traición años atrás. Se sentaron en el mismo banco y miraron el estanque. «¿Sabes qué es lo más gracioso, Alberto?», dijo Elena, mirando a un grupo de niños correr. «Que ahora que tengo el control de la empresa, lo único que quiero es que papá estuviera aquí para decirle que hoy he aprendido a cambiar el aceite de mi propio coche». Alberto sonrió, una sonrisa cansada pero auténtica. «Él lo sabe, Elena. Él siempre lo supo. Nos rompió para que pudiéramos construirnos de nuevo, pero esta vez con materiales de verdad. Hoy, si pasas por el polígono de Leganés a las 4 de la mañana, verás las luces de Logística Ramírez encendidas. El imperio sigue en pie, pero algo ha cambiado. Ya no hay coches de lujo aparcados en la puerta del director. Hay una flota moderna, eficiente y humana». Ricardo Ramírez no dejó solo dinero. Dejó una lección que resuena en cada rincón de Madrid: que la verdadera herencia no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en los valores que dejas en aquellos que se quedan cuando tú te vas. Sus hijos no son los más ricos de la capital, pero son, sin duda, los más respetados. Porque aprendieron que para mandar, primero hay que saber obedecer; para ganar, hay que saber perder; y para ser familia, hay que estar dispuesto a amar por encima del interés. La justicia de Ricardo no fue una venganza. Fue su último acto de amor, y en el silencio de las naves de Vallecas, todavía parece escucharse el eco de su voz, recordándonos que nadie es tan pobre como aquel que solo tiene dinero.